Vamos a la oración. Invito a que incline su rostro allí en su casa donde está y que haga una oración al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor bendito, porque aún en este tiempo, Señor, tú has mostrado, Señor, tu gracia. Tú has mostrado, Dios, tu favor, Señor, para con cada uno de tus hijos, Señor. Y estoy agradecido contigo, Señor, pero en esta hora, Señor, yo también te pido, Espíritu de Dios, habla nuestra vida, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, hoy disponemos nuestra mente y corazón para que tu palabra, Señor, trascienda en nuestras vidas y pueda producir el fruto que tú deseas en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos en esta serie de enseñanzas que encontramos de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y aunque hoy domingo se celebra el domingo de resurrección, pues la tradición nos dice, cae como anillo al dedo, como se diría, ya que en el capítulo 2 nos da una perspectiva no solo del hecho de la muerte de Jesús y aún su resurrección, sino el pensamiento y sentimiento de la obra maravillosa y esa obra redentora de Cristo Jesús, aún se ve en estos tiempos para usted y para mí. Amén. Una de las cosas más tristes de la vida es quizás un amor, como alguien diría, un amor no correspondido. Y cuando pensamos en eso, sin duda alguna, hablamos en este tiempo y recordamos esa obra perfecta de Cristo Jesús. Y es la muestra, la evidencia más grande que tenemos de su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice la palabra del Señor, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, es triste saber de mucho amor de Dios cuando de pronto, si de nosotros ese amor no es correspondido. Es muy triste saber y hablar de un amor grande y maravilloso, pero no corresponder. O de pronto, lo que aún es más irónico en estos días, bueno, que no se pudo hacer como muchos hacen la tradición, ¿verdad? Pero muchos en estos días se entristecen, se agobian, se sienten deprimidos, no sé cómo decirlo, se entristecen por el hecho de que Jesús murió. Pero muchos a partir de mañana sus vidas seguirán siendo igual. Entonces quiero que entiendas que es una forma como a veces ese amor de Dios no es correspondido. Y es por eso que Pablo inicia a animarlos. Y quiero que te fijes allí en Filipenses capítulo 2, hoy vamos a ver rápidamente el 2. Pablo empieza o inicia animándolos a que desarrollen una identidad, a que tengan una empatía, a que tengan una unidad con esa obra de Cristo Jesús. Ahora me fascina, no solo que se debe quedar en una fecha religiosa, porque hoy es domingo de resurrección, entonces, sí, lástima, sino realmente que debe ser parte de nuestras vidas. Y voy a invitarte que vayas, por favor, si me ayudas, en Filipenses capítulo 2, capítulo 2, miremos el versículo 1 y 2 rápidamente allí. El apóstol Pablo dice así: por tanto, si sienten algún estímulo, fíjese bien, en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, dice allí, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, versículo 2, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer. Ojo con esto, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Ahora, cuando habla esto el apóstol Pablo, también nos lo está diciendo a nosotros en este momento. Si hay algo de relación, si tú te puedes identificar con algo de esa obra redentora de Jesús, oye, que eso mismo se vea en nuestra relación entre iglesia, como hermanos en la fe, como familias que hemos creído en Cristo Jesús, ¿ok? Eso es lo que le está diciendo. Que haya, de hecho el versículo 2 termina diciendo esas palabras: un mismo parecer, un mismo amor, una misma alma y un mismo pensamiento. ¿Hasta qué punto tú y yo nos estamos identificando con parte de la iglesia del Señor? O con la iglesia, más que con parte, con la iglesia del Señor. Pero luego de decir eso, si tú te identificas con la obra de Cristo, si tú te identificas con esa obra maravillosa, si tú realmente estás correspondiendo al amor de Dios, en el versículo 3 y 4 hay una advertencia también del apóstol Pablo. Dice así la palabra: no hagan nada por egoísmo o vanidad,
Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El versículo 4 sigue diciendo: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Hay una advertencia: si hay una relación, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si has entendido que hay una identidad y debe haber una unidad, un amor y todo esto, dice: tengan cuidado con el egoísmo y con la vanidad. Porque muchas veces cuando somos egoístas, déjame decirte, arruinamos y estancamos muchas veces la obra de Dios. No solo en la persona que es egoísta o vanidosa, sino también aún en la misma obra, en la misma iglesia se ve afectada por eso. Por eso el apóstol Pablo es claro en decir: no hagan nada de eso, más bien con humildad. Que cuando tú pienses en tu familia, cuando tú pienses aún en algún otro hermano de la iglesia, que tú tengas el mejor concepto de esa persona. Me encanta y amo la iglesia del Señor, yo le amo en el amor del Señor, y déjame decirle, como pastor, yo trato también de siempre ver algo bueno de cada una de esas ovejitas que el Señor me ha entregado, y así mismo debería haber ese mismo sentir en todos como iglesia. Ahora, más adelantito te vas a dar cuenta. Pero me encanta que este segundo capítulo no solo nos habla ya de la fe. Hemos hablado en el capítulo anterior, en las 2 enseñanzas anteriores, que las puedes buscar también allí en YouTube, ¿verdad? Pero si tú las viste, te darás cuenta de que prácticamente el apóstol Pablo nos está hablando de cómo mantener nuestro amor, cómo mantener la fe, aún en momentos difíciles. Nos motiva a que tengamos una fe viva. Pero en este capítulo 2 ya habla más también de como la comunión como cristianos. Es como la forma, escucha bien, la forma como tú y yo deberíamos vivir como una comunidad cristiana, como una iglesia cristiana, como parte del cuerpo de Cristo. Ahora, alguien decía, de hecho en estos días, mi esposa lo recordaba: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Quizás usted ha escuchado esa frase en alguna parte o alguna ocasión. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Sin duda alguna el apóstol Pablo dice: oigan, tiene que haber ese mismo parecer, ese mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Tiene que haber una unidad en el cuerpo de Cristo. Aún en estos tiempos, déjame decirte, quizás no hemos podido tener ese contacto personal, face to face, como dirían los jóvenes, sino que hemos tenido de alguna otra manera que desde nuestras casas. Pero el hecho de estar conectados, el hecho de cuando tú te conectas a un tiempo de oración, el hecho de que tú alabes a Dios y aún te conectes en un servicio, así sea por línea, muestra la unidad también, pero nos da la advertencia, y todo eso es muy bonito, pero él da un ejemplo sin precedentes. Y es ahí cuando tú te fijas del versículo 5 al versículo 8, por favor. Nos habla nada menos y nada más que el ejemplo de Jesús. O sea, él ya dijo: hagan esto, eviten esto. Y qué mejor ejemplo que el ejemplo de que nos da Jesús. Filipenses 2, 5 al 8 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Presten atención. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Vamos a ver. 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y el versículo 8: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y enfatiza esa parte: muerte de cruz. Amén. El ejemplo, sin duda alguna, es el mismo de Jesús. De nada nos sirve celebrar la Semana Santa, la semana de recogimiento, y de pronto hablar de ello, si no tomamos el ejemplo en particular. De hecho, me encanta que aún nos dice que si te vuelves por favor al versículo 5, que la actitud de ustedes, o sea, no habla precisamente de solamente que tú conozcas, porque lamentablemente algunos conocen el ejemplo de Jesús, pero solo se queda en lo histórico. ¿Cómo así? En este tiempo de Semana Santa que pasó, aunque estabas en cuarentena, quizás viste todas las películas de Semana Santa, quizás te volviste a ver la misma Pasión de Cristo que te hace llorar, y muy bonito y muy impresionante y toda la cuestión. Pero si te das cuenta,
dice: conozcan el ejemplo de Jesús, pero no como algo histórico. De hecho, este mismo versículo 5 en la Reina Valera no dice la actitud de ustedes debe ser, sino dice más bien como: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, podríamos pensar por un momento que solo es un sentimiento, haya pues en ustedes el mismo sentir o el mismo sentimiento, pero creo que es más que un sentimiento, dice allí una actitud. De hecho, las otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice la actitud de ustedes. O sea, no es un recuerdo, ni un bonito sentimiento. Ay, sí, Jesús sufrió, uy, murió, uy, lo latigaron, uy, lo crucificaron. Déjame decirte, eso es solo una parte. No es solamente que te quedes con lo triste de la historia, sino que más bien tú y yo entendamos que tenemos un ejemplo a seguir. Ahora, posiblemente usted estará diciendo: oh, me tengo que crucificar. Pues déjame decirte, no precisamente eso. Pero leyendo estos versículos que nos hablan del ejemplo de Jesús y entendiendo de que no es el sentimiento de tristeza lo que debemos tener nomás, sino más bien una actitud, un accionar en nuestras vidas como cristianos. Recuerde el contexto de lo que está hablando Pablo. Él les está diciendo: haya una unidad, haya esto, haya lo otro, pero también cuidado con el egoísmo, cuidado con la vanidad, así como Cristo. Y entonces menciona el ejemplo de Cristo. Ahora, encontraba 3 claves. Quizás usted, si lo lea en casa con más detenimiento, lo va a poder encontrar muchas más cosas y no hay problema en ello. Pero quiero mencionarle 3 cosas. Uno, si me ayudas, Valentina, en el versículo 6. Ya saben que es Valentina la que está moviendo aquí, dice así: quien siendo por naturaleza Dios. Escuche bien, léalo despacito, porque quizás usted lo ha leído rápido o muchas otras veces. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Quizás es fácil y es entendible, pero permítame darle la primera clave que aquí nos da. Dice que Dios, Jesús siendo Dios, en la posición que Él tenía como Dios, de gloria, de poder y todo esto, dice que aún siendo, no se aferró a eso. Y yo quiero decirte, la primer clave que tú y yo podemos aprender del ejemplo de Jesús es estar dispuesto al cambio. Hay muchas personas, déjeme decirle, y hoy en día aún hoy se habla de coaching y toda esta cuestión. Déjeme decirle, una de las cosas que más miedo nos da es el cambio. Es cuando tenemos que cambiar. Y es interesante, hoy en día los consejeros te dicen: tú tienes que estar listo para el cambio, prepárate para el cambio, tienes que preparar tu camino para el cambio. Todo va en dirección al cambio. Y me sorprende, y más que sorprenderme, me llama la atención que Jesús mismo estuvo dispuesto al cambio. Hay un término que es el término kenosis, y la kenosis significa, en la teología, el término kenosis es el término que se usa en la teología para referirse a este pasaje: al despojarse el Dios de gloria, Jesucristo, se despoja de sí, de alguna otra manera, de su gloria, para convertirse, y más adelante lo vamos a ver, en un ser humano. Ahora, yo sé que usted y yo entendemos de que eso lo hizo por amor, que eso lo hizo para traer salvación, ok, pero también, como el apóstol Pablo dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Quiere decir que tú y yo debemos estar preparados, o debemos estar más que preparados, quizás dispuestos a un cambio. Hay cosas en tu vida que no han cambiado, y no porque no se puedan o porque ni siquiera Dios no quiera, sino porque no estás listo para el cambio, porque todavía nos acomodamos. Y uno de los defectos, y tenemos que ser conscientes, es que nos gusta la zona de confort, como algunos dirían, la zona de seguridad, donde nada malo nos pase, donde ya sé que así es. Posiblemente en este tiempo de cuarentena has tenido que estar dispuesto a las buenas o a las buenas para un cambio. Pero lo segundo que menciona en el versículo 7 me gusta, dice: por el contrario, se rebajó voluntariamente.
Si esa es tu Biblia y puedes subrayar, subraya esa palabra. Dice que Él se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. El segundo punto, para no alargarme mucho, pero el segundo punto tiene que ver con tener voluntad para servir a otros. Sí. Claro, hubo un momento donde Jesús clama al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Recuerda ese pasaje? Jesús, antes de ser capturado y obviamente antes de ser crucificado, Él pide eso. Pero hay una cosa importante, y es que hay momentos donde tu servicio no sea precisamente porque te toca, sino porque realmente haya una voluntad. Y eso es lo segundo. Uno, estar dispuesto al cambio, pero lo segundo, tener una voluntad para servir a otros. Hoy en día creo que se ha tenido que volver a esos pequeños principios de sociedad, de compartir, de ayudar al otro. Y déjame decirte, eso no es nuevo. Jesús nos da el ejemplo. Voluntariamente se rebajó. ¿Está usted dispuesto a rebajarse? Nomás esa palabra como que ya produce algo escozor, porque ninguno quiere perder nada. Pero tenemos que aprender de Jesús y tener una voluntad. No es que nos obliguen, no es que lo tengan que hacer porque ni modo, no, que tú y yo podamos desarrollar voluntad para servir a otros. Jesús también lo dijo, que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate, dice la palabra del Señor en Mateo 20:20. Fíjese esa parte importante. Pero la tercera clave del ejemplo de Jesús está en el versículo también 8. La primera, dispuesto a cambiar. Segunda, tener una voluntad para servir a otros. Pero la tercera, humildad para obedecer. Esa parte sí que es más difícil. Versículo 8 dice así: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, yo sé que aquí usted encuentra el término humillar y no humildad, pero este término aquí de humillación que se menciona aquí tiene que ver con la actitud de humildad para obedecer. Nos gusta mandar, nos gusta que nos hagan caso, y más, con todo respeto lo digo, pero como padres a veces cometemos ese error. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan y nos hagan caso porque es que somos los papás. Pero yo te pregunto, ¿qué tan obediente tú eres? ¿Qué tan humildes somos cuando de pronto tenemos unos jefes que nos dan alguna orden? ¿Realmente somos humildes para obedecer? Estoy en este tiempo con el equipo de liderazgo de jóvenes que están llevando un devocional, y me llamó la atención que uno de los devocionales hablaba de eso, de la obediencia, y es de los jóvenes, y yo decía, wow, buen devocional. Pero me pareció interesante porque cuando tú entiendes la importancia de la obediencia, no es solamente hacer caso y ya. Cuando tú entiendes que la obediencia es como el medio para alcanzar cosas grandes, tú cambias realmente la perspectiva. Y tenemos que aprender. Jesús se humilló, dice la palabra del Señor, y fue obediente hasta la muerte. Y es enfático allí en decir, y muerte de cruz. A Jesús no le dio un soponcio y ay, se murió, un ataque al corazón, ay, un ataque de pánico y ahí quedó. No, Él estuvo dispuesto a morir, y una muerte de las más terribles que en ese entonces podría haber sufrido un ser humano, y era una crucifixión. Muerte de cruz. ¿Está usted dispuesto a cambiar? Decimos que somos iglesia, decimos que amamos al Señor, decimos que tenemos una relación como iglesia, anhelamos volvernos a encontrar. Pero la pregunta es, ¿realmente si usted está tan unido, tiene usted y yo tenemos, que entender esos principios que hay en la obra de Jesús? Que Él murió por nuestros pecados, que Él nos salvó, amén. Pero que asimismo usted y yo, como ahora discípulos de Cristo que somos, tenemos que entenderlo. Ahora, la respuesta del Padre, de su Padre Celestial, no se dejó esperar. Realmente el versículo 9 al versículo 11, no vamos a ahondar mucho, pero si usted lo lee allí,
Léalo por favor conmigo, se va a dar cuenta. Por eso Dios, hablando del Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Versículo 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando tú y yo estamos dispuestos al cambio, cuando tú y yo aprendemos a servir, cuando tú y yo aprendemos a ser obedientes, déjame decirte, no pierdes. En el mundo muy seguramente nos dirán, ay, no, tan bobo, ay, tan ridículo. Déjame decirte, con Dios tú no tienes ninguna pérdida. Es más, con mi esposa siempre tenemos una frase y es, Dios no le debe nada a nadie. Entonces yo te animo a que tomes el ejemplo de Jesús, y más en estos días, vuelvo a decirlo, de pronto algunas personas dirán, uy, el pastor debió haber hecho algo en Semana Santa allá en la casa, qué sé yo. Pero déjame decirte, nosotros no tenemos que esperar una Semana Santa, entre comillas, para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos es que vivir más bien vidas cristianas que realmente sean algo que el Padre, como lo hizo con Jesús, se alegre y se goce, ¿ok? Por si las dudas, quiero que siga allí, en el versículo 12 al 18, el apóstol Pablo da una contextualización, créame, de la forma en que usted y yo debemos vivir. Permítame leerle, versículo 12 al 18 dice, así que mis queridos hermanos, y me encanta, porque esto es como de pastor a ovejas, recíbalo de mi parte hacia usted y recíbalo en el buen sentido. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Yo sé que quizás usted no estaba preparado para un culto en línea. Nos tomó realmente sin prepararnos. Nos ha llevado a preparar cosas aquí que no habíamos hecho antes. Pero mire lo que dice. Ustedes han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora que estoy en mi ausencia, perdón. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. O sea, guarden su salvación. Versículo siguiente. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ya vamos a ver algo allí. Versículo 14. Háganlo todo sin queja ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado, en vano. Versículo 17. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Y el versículo 18 dice, así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Para que no le quede duda, ya él habla del ejemplo de lo que hizo Cristo, y espero que le sirva a usted. Pero Pablo nos contextualiza la actitud correcta o el modelo de vivir, del vivir de un cristiano. Y aún en esa época de los filipenses, y hoy también se sigue aplicando a nuestros días. Anima a la iglesia a ser obedientes siempre. Vea otra vez el versículo 12, dice, sean obedientes, estando yo y aunque yo no esté. Y yo espero, amado hermano, que usted esté llevando su devocional. Yo espero como pastor, quizás como el apóstol Pablo, yo espero que usted esté orando. Sí, Netflix puede ser una gran herramienta para que usted se distraiga cuando ya esté desesperado de no tener nada que hacer. Pero déjeme decirle, hay otras cosas que usted no puede dejar de hacer. Su tiempo con Dios, su oración, su lectura de la palabra, el aún conectarse en el tiempo de oración, eso es algo que nosotros debemos hacer. Yo no te estoy tomando realmente una lista aquí si estás o no estás, pero tú debes ser responsable y ser obediente para que cuides esa salvación. Pero también dice que de este modo cumplimos la voluntad de Dios. Ahora fíjate el versículo 13, si me ayudas. Me gusta, porque sé que muchas veces hemos dicho en nuestras oraciones, Señor, tú pones el querer como el hacer. Entonces, Señor, pon ese querer en las personas, y suena bonito. Pero el contexto como tal, si usted y yo entendemos, mire lo que dice, porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla, su buena voluntad. Escúchame bien, muchas personas se preguntan y quieren conocer la voluntad de Dios.
¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Pues hágalo primero, hermano. Mantenga su fe. Sea obediente a la palabra de Dios. Yo no sé cuántos mensajes usted ha escuchado, y no mensajes de WhatsApp, cuántas predicaciones, mensajes usted ha recibido de la palabra de Dios. Sea obediente, póngalo en práctica. Porque cuando usted y yo obedecemos a la palabra de Dios, déjame decirte, cada paso que tú das, no lo estás dando a la aventura, a ver si de pronto, no. Cada paso que tú das en la obediencia a la palabra de Dios, Dios mismo empezará a colocar esos sentires en tu vida. Haz esto, no hagas esto, no vayas allí. ¿Te acuerdas? El apóstol Pablo en muchas ocasiones el mismo Espíritu le dijo, allá no. Entonces ahí es cuando empezamos a conocer la voluntad de Dios, que de hecho me encanta como dice, la buena voluntad. Entonces fíjese que usted y yo tenemos que ser cristianos aquí y a donde estemos. Debemos ser cristianos ante la gente y ante nuestros hogares. ¿Listo? Ahora hay un consejo práctico que él da en el versículo 14 y 15, que creo que hemos tenido que ver bastante en este tiempo. Háganlo todo sin queja ni contienda, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida, chueca, mala gente y depravada. Versión David Santana. En ella ustedes brillarán como estrellas en el firmamento. ¿Qué quiero decirle eso? Vuelve el apóstol Pablo a dar un consejo y decirles, ojo con la queja. Yo no sé cómo usted ha pasado estos días. Vuelvo a decir, créame que yo también estoy en mi casa y hay momentos donde como que ya no sabes qué hacer. Pero ten cuidado, porque algo que dice el apóstol Pablo es, ojo con las quejas, ojo con la contienda. Y cuando nos hacemos referencia a la queja, si tú miras en el diccionario, la queja también es resentimiento, inconformidad o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien. Ay, no me gustó eso. Ay, que de hecho salió lo de los mercados, la ayuda es el presidente, bla, y escupan todo y quéjense. Hermano, su sostén, su ayuda viene de Dios. Nuestra ayuda, quien nos sostiene, quien está sosteniendo su hogar, déjeme decirle, es Dios. Que Dios pueda usar una ayuda de esas, Dios lo puede hacer. Pero si no usa esa ayuda, no se queje y sepa que Dios va a usar otros medios y otras formas para sostener y bendecir su vida. Cuidado con la queja, cuidado. Hace unos meses atrás estuvimos hablando ese pasaje que dice la Biblia, que la vida y la muerte están en poder de lo que usted y yo estamos hablando. Cuidado con la queja. Guarde esa lengua, cierre esa boca y no más queja. Pero lo segundo dice la contienda. Ahora, me llama la atención que cuando tú y yo dejamos la queja y dejamos la contienda, marcamos una diferencia enorme en el mundo. De hecho, allí lo menciona en el siguiente versículo. Si me ayudas en el 15, es claro en decir, hermano, usted es una lumbrera. Usted es una estrellita en el firmamento. Cuando usted y yo no nos quejamos, cuando usted y yo no andamos peleando, porque posiblemente en estos tiempos de pronto hubo algunas discusiones. El estar en casa todos juntos estresa a los niños, estresa a la esposa o el esposo. Que no haya contienda. Cálmese, porque eso marca una diferencia. Sin duda, como ministros del evangelio, déjeme decirle, sentimos que valió la pena cuando uno no solo enseña, sino que vemos a los discípulos avanzar. En el versículo 16 al versículo 18, Pablo lo menciona, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Hermano, déjeme decirle, yo le amo en el amor del Señor, yo lo extraño, pero para mí, y creo que mi esposa comparte también ese sentimiento, y no solo ella, muchos ministros, muchos pastores, nos sentimos tan orgullosos de ver una iglesia firme, de ver una iglesia creciente. Créame que para nosotros es algo wow, cuando vemos una persona cuando llegó y que al pasar el tiempo se afirma en los caminos del Señor, comienza a servir, comienza a ser un instrumento en las manos de Dios. Déjeme decirle, se convierten definitivamente en ese motivo de alegría en el ministerio. El hecho que usted esté conectado, déjeme decirle, me alegra tanto. Pero cuando pase esta cuarentena, yo espero que su fe, cuando usted regrese aquí, no venga ahí todo apachurrado y desinflado, sino que usted venga y diga, ahora sí,
voy a retomar mi tiempo, voy a avanzar, voy a retomar mi discipulado, voy a avanzar, voy a empezar a ganar esta ciudad para Cristo. Nos sentimos tan contentos y eso, créame, que produce mucha alegría en nuestro corazón. Por último, para terminar esta parte, el apóstol Pablo nos da nos habla de dos colaboradores ejemplares. El primero es Timoteo. Y aquí creo que cuando estaba estudiando esta parte final del capítulo 2, me encantó porque pude identificar muchos Timoteos. Dios me ha dado esa oportunidad, me ha dado ese privilegio. Y quiero que usted se fije allí en el versículo 19 al versículo 20, dice... Ya iba a acabar. Habla de Timoteo y dice el versículo 19 al 24: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, dice ahí, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Versículo 20: no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, de la iglesia de Filipos. 21: pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. El versículo 22: pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. Versículo 23: así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y el versículo 24: y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Timoteo, Pablo habla de Timoteo. Ojo, vamos a hacer un recuento. Da unas instrucciones al principio, da el ejemplo de Jesucristo que usted y yo debemos seguir, aclara lo importante para que no queden dudas de que no debe haber queja ni contienda entre nosotros, que seamos ese motivo de alegría en el ministerio. Pero después da el ejemplo de Timoteo. Y cuando habla de Timoteo, habla algo y me encanta. Si me ayudas, allí en el versículo 20, dice que él es una persona que se preocupaba por el bienestar de la iglesia de Filipos. No tengo a nadie más como él, que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Un ejemplo que debemos seguir es eso. Gente que ame la iglesia, que ame a cada miembro de la iglesia al punto de que realmente se preocupe por su bienestar. Y es bueno, y para eso necesitamos líderes. Y sé que hay personas que están ahí en la brecha y están con nosotros trabajando, y yo bendigo sus vidas. Pero usted también, amado hermano, involúcrese también, porque la vida cristiana no se vive desde lejos mirando lo que hacen. La vida cristiana se disfruta cuando tú te involucras. Y Timoteo era uno de esos. Pero a diferencia de las otras versiones, en el versículo 22 se hace una descripción, podríamos decirlo, o algo en particular de Timoteo, que dice la entereza del carácter de Timoteo. Quizás las otras versiones no lo mencionen, pero a diferencia de las otras versiones es interesante. Cuando habla de esa entereza del carácter, es esa cualidad de una persona que afronta un problema o dificultad dice que con serenidad y fortaleza. O sea, él no solamente amaba a la iglesia, sino que su forma de ser era aún tan útil para que en esos momentos de pronto difíciles sea calmado, sereno, pero también firme. Porque a veces tendemos a ser o muy serenos o demasiado firmes, demasiado rígidos. Pero quiero que te des cuenta, tú puedes ser eso. Y esta última parte que me encantó también, que dice allí en el versículo 22 al final, dice acá, como un hijo junto a su padre. Timoteo era como ese hijo para Pablo. Y hoy en estos tiempos tengo que darle ese crédito, gracias a Dios, pero le doy gracias y ese crédito a mis hijos, porque en este tiempo sé que no solo ellos, cada vez que tengo la oportunidad de ver algún otro ministro, pastor del evangelio que está ahí predicando por el WhatsApp, por los medios también, quizás como lo tratamos de hacer nosotros, me llama la atención que quienes están ahí son nuestros hijos. Y algo que me alegra, déjeme decirle, cuando usted
se convierte en un instrumento, se convierte también como en esos hijos espirituales para nosotros. Y aquí, y no voy a mencionar, dijo alguna vez una canción de Marco Vidal, no voy a mencionar algunos para que otros queden por fuera y se van a molestar, pero muchos, por no decir que casi que todos, se convierten en esos hijos espirituales que son tan útiles en la obra del Señor. Yo bendigo y me siento tan privilegiado de veras con mis hijos. No son perfectos, pero han sido ese equipo que ha estado ahí en la oración. Quizás tú no nos ves a todos en el tiempo de la oración, pero mientras nosotros estamos aquí, algunos están allá en los equipos, en el máster, moviendo el sonido y la canción. Y aquí es usted un hijo espiritual, y nosotros queremos ser esos padres espirituales, pero también anhelamos lo mejor de ustedes. Y por último, el segundo ejemplo que menciona, porque el tiempo se acabó, es Epafrodito. No le va a poner así a su hijo si va a tener un hijo, pero Epafrodito, del versículo 26 al versículo 25, perdón, del 25 al 30 dice: ahora bien, creo que es necesario enviarles de nuevo a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él les extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que está enfermo. Versículo 27. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Versículo 28. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Versículo 29 y 30, recíbanlo, escucha bien, en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, como Epafrodito. Versículo 30, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. ¿Quién es Epafrodito? ¿Qué escribió Epafrodito? Déjeme decirle, si usted recuerda la primera enseñanza de esta serie de el amor en los tiempos del COVID-19, les hablaba de que Pablo empezó esa iglesia en Filipos, pero Epafrodito vino a ser ese pastor que estuvo con esa iglesia mientras el apóstol Pablo no estuvo. Epafrodito cuidó, y cuando la iglesia de Filipos se enteró de que Pablo estaba en la cárcel, este Epafrodito, este pastor, lo que hizo fue reunir la colaboración de que la iglesia quería brindarle a Pablo, y él mismo personalmente fue a ayudar a Pablo. Y la descripción que se da allí, que lo pudimos ver, dice que él era nada menos y nada más que ese, de hecho lo expresa así en el versículo 25, dice: mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia, dice ahí en la Reina Valera, lo tengo aquí en la Reina Valera, ¿cierto? Dice allí, si me lo puedes poner por favor en la Reina Valera, dice así, lo voy a leer aquí: mas tuvo por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, escuche, mi hermano, mi colaborador, compañero de milicia o de lucha, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. No era nada menos y nada más esta persona. ¿Cuántas veces tú has sido ese colaborador? ¿Cuántas veces tú te has querido involucrar en la iglesia? Es una buena forma como tú y yo vivimos también nuestra fe cristiana. No basta con decir en que creemos en Dios, sino poder llegar al punto de ser tan útiles en la obra de Dios, en prestar. Me encanta, dice que estuvo a punto de morir, pero no fue límite para apoyar a Pablo. Bendigo a cada persona que está allí, bendigo tu vida, y tú sabes el servicio que has prestado al Señor, y yo bendigo esa dedicación que tú has tenido para servir a la obra del Señor, porque eso muestra no solo tu fe, sino realmente tu vida de entrega a Dios. La recomendación que le hace, de hecho, más adelantico, si no estoy mal, en el versículo 29, si me ayudas, la recomendación que le hace es bien interesante: recíbanlo en el Señor con alegría y honren a los que son como Él. Honre ese servidor. Cuando tú vengas a la iglesia, esas personas que se paraban allí en la iglesia, perdóneme, pero ellos no eran los sirvientes de la iglesia.
Eran personas que voluntariamente extendían tu mano y te decían bienvenido. Por eso cuando venían y te decían sigue adelante y muchas veces no lo hiciste, ojo, deberías honrar a esas personas. Honramos a esas personas que se involucran, esas personas que se comprometen con la obra de Dios. Honro a cada persona que tiene en su corazón a Cristo, pero junto con Cristo tienen la iglesia y la obra del Señor presente. Hay que honrarlos a esos músicos. Escúchame bien, no porque sean los hijos de los pastores, sino porque son personas que están allí sirviendo al Señor. Quiero concluir parte de este mensaje de cómo aún vivir nuestra fe como iglesia, como cuerpo de Cristo, ya que la tradición recuerda la obra de Cristo. Nosotros debemos vivir su ejemplo. Recuerde, estar dispuestos al cambio, una voluntad para servir y una humildad para obedecer. ¿Se acuerda? Pero también recuerde, quitar de nuestras vidas la queja y la contienda. Pero por último, si se tuviera que hablar de usted o de mí de manera personal, no de iglesia, ni siquiera de familias X o Y, no. Si se tuviera que hablar de ti, personalmente de ti, ¿de qué manera hablarían? ¿Podría en algún momento alguien colocarte a ti como un ejemplo? Como fue el caso de Timoteo y Epafrodito. O quizás sencillamente hoy tengas que decir, caramba, me he conformado con estar allí. Yo te invito en esta hora que inclines tu rostro allí donde tú estás. Señor, en esta hora venimos delante de ti. Y yo creo, Señor, que tú estás preparando tu iglesia. Dice, Señor, que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Señor, yo creo que este tiempo, Señor, de aislamiento, este tiempo, Señor, ha servido, Dios, para que aún como iglesia dejemos de hablar y empecemos a hacer más. Es un tiempo, Señor, donde tú, Señor, nos confrontas aún el cristianismo que quizás estamos viviendo. Y no hablamos, Señor, de perfección porque muy seguramente sabemos y lo tenemos claro, no somos perfectos, eso es verdad. Pero, Señor, hoy quiero invitarte, y yo quisiera invitarte allí que hagas una oración conmigo, invitando a que Dios empiece a usar tu vida. Si puedes hacer esa oración allí en tu casa, haz conmigo esta oración, di conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo te entrego mi vida. Hoy te pido, Señor, que me ayudes para tener una fe real, para tener una fe viva. Hazme parte, Señor, de tu iglesia. Ayúdame, Señor, a no ser solo un expectante, sino a ser un colaborador de tu obra. Hoy, Señor, te doy gracias, porque tu gracia y tu amor me ha alcanzado. Pero en este momento, Señor, te pido, Dios, usa mi vida. Yo bendigo tu vida en esta hora y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada familia, cada persona que se conecta. Que el Señor les bendiga, que podamos seguir creciendo como ese cuerpo de Cristo, para que pronto, cuando nos volvamos a encontrar, sea mucho más regocijo para nuestras vidas y corazones y para el Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo a todos. Si deseas escuchar de nuevo los mensajes de Pasión por su Presencia, búscanos en nuestro canal de YouTube, Pasión por su Presencia Colombia. Suscríbete y compártelo con tus amigos. Bendiciones.